Estamos en la industria venezolana del aluminio, Venalum. Ya en los años 50, cuando se realizan las prospecciones geoquímicas del subsuelo del estado Bolívar, la nación toma conciencia de que habían importantes yacimientos de bauxita en condiciones ideales para su explotación en el territorio de este estado, de acá, de la región de Guayana. Eso, aunado a esa maravilla natural que es el río Caroní y su enorme potencial hidroeléctrico, conjugaban las dos condiciones esenciales para montar una importante infraestructura de reducción de aluminio acá en la zona de Matanzas, en Puerto Ordaz. La primera experiencia es Alcasa, empresa hermana que está situada aquí al sur de nuestras instalaciones, y luego hacia finales de los años 70, en conjunto con capitales japoneses, se da inicio al proyecto de lo que es hoy día Venalum, que es una empresa que acaba de cumplir 34 años en junio de este año. En el devenir del tiempo, progresivamente, el Estado venezolano fue adquiriendo participación accionaria de la aportación original japonesa, hasta que llegamos hoy día donde la relación es de un 80% de capital venezolano y solamente un 20% en manos de capitales japoneses que están ahorita en fase de negociación para la concreción definitiva del pase de esa parte de acciones a capital totalmente del Estado. Esta es una empresa que en su momento era la segunda reductora de aluminio a nivel mundial. ¿Por qué decimos reductora? Bueno, el proceso de obtención de aluminio se basa en un proceso químico que se denomina reducción. Es decir, un metal que está en estado libre dentro de una dilución en forma iónica recibe electrones, es decir, en términos químicos se reduce y pasa a su fase metálica. Eso es lo que en esencia ocurre en las celdas, acá en las instalaciones de Venalum. En esa celda hay una solución electrolítica donde hay aluminio disuelto en estado iónico y a través de una descarga eléctrica, una corriente eléctrica que se produce entre los ánodos y el cátodo de la celda, ese aluminio captura electrones en la solución y pasa a su fase metálica, que es lo que luego se extrae fundido y con él se preparan los lingotes. Por eso hablamos de reductora. Bueno, lo cierto es que esta empresa en su momento llegó a ser la segunda reductora de aluminio más importante del mundo desde la perspectiva de su capacidad instalada. Entre el año 2002 hasta el año 2008, esta empresa va a batir récord de sus propios niveles de producción, llegando a alcanzar niveles inclusive por encima de la capacidad instalada nominal que ella tiene registrada. Es decir, es durante la Quinta República que esta empresa va a alcanzar los niveles de producción históricos más altos a todo lo largo de sus 34 o 35 años de existencia. Es decir, estamos en una empresa de gran importancia para la economía venezolana. En su momento fue la segunda aportadora de divisas después de PDVSA. Es una empresa de la cual dependen cerca de 150 o 200 mil puestos de trabajo a todo lo largo y ancho del país en todo eso que llamamos el sector aluminio. Y es una empresa que a capacidad plena estaría en posibilidad inclusive de exportar aluminio primario a los mercados internacionales. Es decir, estamos en una empresa de jerarquía mundial.
La toma de decisiones a veces son afirmativas y a veces resultan afirmativas o puede ser negativas. Pero esa era la decisión que tenían que tomar. Tú siendo gobierno tenías que hacer esa gestión. Porque en verdad ya el nivel del agua de la represa de Guri estaba bajando el caudal. Y al seguir bajando, se iban a sacar tres turbinas generadoras de cada celda. Son 0,8 kilovoltios para cada celda. Multiplicado, en total te daba 80 celdas. Total te daban 400 celdas. Eran 80 celdas por mes, algo así. Bueno, tuvieron que sacar las 400 para compensar por el bajo nivel del caudal del río de Guri. Por eso fue una de esas tomas de decisión que hubo ahí. En los años 80, cuando yo entré a esta empresa, esta era una de las mejores empresas que había, y me atrevo a decir, aquí en el país. La posibilidad de recuperarse, la empresa tiene la posibilidad de recuperarse, pero yo lo que me quiero preguntar es ¿por qué no la recuperamos? Nosotros llegamos acá el 14 de mayo, asumimos oficialmente la presidencia de esta empresa, nos encontramos que producto en parte de unos conflictos internos entre grupos de trabajadores y el liderazgo administrativo que aquí había, y en parte por problemas del manejo del acopio de los insumos requeridos para mantener la operatividad de la empresa, se habían perdido en el orden de cerca de 300 celdas, es decir, celdas que habían tenido que ser desincorporadas por no contar con los insumos suficientes y de la calidad adecuada para mantenerlas operando. Es bueno señalar, esta planta tiene 905 celdas y nosotros la recibimos con 214 celdas operativas, es decir, menos de la tercera parte de su capacidad instalada. Siendo que a través de la celda es que se genera el producto de esta planta, que es el aluminio, y que esa es la fuente de ingresos para la operatividad de la misma, es innegable que a un tercio de su capacidad el volumen de ingresos financieros descendió significativamente al punto de que la empresa se encuentra en una situación de crisis financiera. Nosotros tuvimos una caída desde el punto de vista de ingresos presupuestarios en el orden del 54%, producto de las pérdidas de esa celda. Nuestra primera decisión, en términos administrativos, fue centralizar lo más posible las operaciones desde el punto de vista de administración y finanzas y desde el punto de vista de logística y procura, para uno, poner en orden el proceso de arribo de los insumos, entiéndase coque, creolita, fluoruro, brea de alquitrán, para garantizar la operatividad de la planta, insumos, repuestos, etc. Y tratar de poner en orden la situación de deudas de la empresa, deudas acumuladas desde hace mucho tiempo y que representan montos bien significativos. Por otro lado, encontramos una situación laboral conflictiva, una especie de lucha de todos contra todos. Acá en Benalún hay muchas tendencias, hay muchas facciones. Entonces, desde el punto de vista político, teníamos que iniciar un proceso de acercamiento con todos esos grupos, con todas esas facciones, para tratar de establecer condiciones mínimas de paz laboral. Eso pasaba porque cada grupo fuese capaz de reconocer la existencia del otro y fuese capaz de respetar los espacios de acción del otro. Y realmente yo diría que ese ha sido el esfuerzo más grande que hemos desplegado desde nuestra llegada. Es un accionar de tipo político. Esta es una oficina que hoy día está abierta a los trabajadores de Benalún y aquí llega gente de todas las tendencias dentro del proceso bolivariano e incluso gente de grupos de oposición, para en un mecanismo de permanente diálogo tratar de garantizar eso que es esencial en una unidad productiva como esta, como lo es la paz laboral. Por supuesto, sobre esa paz laboral incide tremendamente el factor de las deudas acumuladas a través del tiempo con los beneficios de los trabajadores. Aquí ya tenemos un rezago de 5 años en lo que a contratación colectiva se refiere, y digamos que una de las presiones más altas con las que trabajamos es la situación de constante reclamo y constante exigencia por parte de los diferentes sectores laborales que aquí hacen vida en cuanto a que se actualice su situación de beneficios y su situación salarial, cosa ardua o difícil, puesto que, como ya les dije,
Esta es una empresa que para este año tuvo una caída de ingresos del 54%, estamos hablando del año 2012. Eso significa aproximadamente un déficit de 1.200 millones de bolívares y el déficit proyectado para el año 2013 se monta en el orden de los 1.750 millones de bolívares. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, esta es una empresa que está por debajo del punto de equilibrio y aunque llegásemos a poner productivas las 905 celdas y volviésemos a los niveles de 430.000 toneladas año, aún así estaríamos por debajo del punto de equilibrio. Es decir, esta es una empresa que en este momento estructuralmente está condenada a tener saldos rojos. Uno de los factores que tiene muchísima incidencia en esa situación es una pesada nómina que impacta hasta en un 70% los costos de operación de estas instalaciones. Allí es bueno que revisemos que prácticamente a partir del año 2002-2003, en que la empresa estaba generando rentas realmente extraordinarias, se inició una política de incorporación masiva de trabajadores, no se tuvo el control suficiente y llegó un momento en que ya el peso de la nómina obligaba a que la estructura de costos se colocase por encima del punto de equilibrio. ¿Qué hemos hecho nosotros hasta ahora? Bueno, hemos establecido una política de sinceración y reducción de costos, optimización del gasto, garantía del pago de la nómina y nos hemos trazado una estrategia de recuperar la producción a la mayor velocidad posible. De hecho, hoy, en este momento que estamos haciendo esta entrevista, estamos colocados ya en 275 celdas. Es un incremento importante en cuanto a las celdas recibidas. Pudiésemos estar hoy perfectamente en 320 celdas, pero problemas de variable exógena a los controles de la planta, como es el caso de aporte de alúmina por parte de nuestra empresa hermana Bauxilum, significaron un grave freno en el plan de reincorporación de celdas, ya que Bauxilum presenta problemas similares a los de Benalum, problemas estructurales, problemas de acumulación de deuda, situación deficitaria, y eso ha producido un envejecimiento de sus instalaciones y confronta hoy por hoy problemas técnicos realmente graves que hacen que a veces no pueda garantizarnos el suministro de alúmina para la producción de aluminio. En esencia, los dos elementos fundamentales para la producción de aluminio son la alúmina y la energía eléctrica. Es decir, cuando usted tiene un lingote de aluminio en sus manos, usted en esencia tiene energía eléctrica empaquetada. Entonces, todos esos elementos, no solo de lo que a Benalum refiere, sino de lo que al sector aluminio refiere, inciden poderosamente para que a estas empresas les resulte muy cuesta arriba en estas condiciones recuperar los niveles productivos que tuvieron en el pasado. Yo diría que hay una crisis estructural en el sector aluminio, donde por supuesto Benalum es una pieza muy importante, pero una pieza al fin. La recuperación de la industria del aluminio no debe centrarse solamente en Benalum, sino tenemos que tener una revisión de todo el sector, desde la mina de los Pijiguaos hasta las empresas transformadoras aguas abajo, como el caso de Cabelún, de Alunasa, de Alucasa, de Alentuy y de otras empresas que el Estado ha expropiado y ha tomado control en los últimos años. La única posibilidad de salida de esta crisis yo la veo sí y solo si analizamos el problema estructuralmente en el marco del sector. Necesitamos recuperar la capacidad de producción de bauxita en Pijiguao, necesitamos recuperar la capacidad de acarreo desde Pijiguao hasta Matanzas, necesitamos recuperar la capacidad de refinación en la planta de Bauxilum acá en Matanzas, y por supuesto necesitamos recuperar la capacidad reductora de aluminio en Benalum y en Alcasa. Y a partir de allí elevar a su máxima capacidad la potencialidad de producción de productos derivados del aluminio por parte de las otras empresas transformadoras que ya les señalé. Ese problema de los déficits estructurales podemos resolverlo sí y solo sí con la rentabilidad que se genera aguas abajo. Podemos inyectar recursos en las reductoras que en este momento, como les dije, están estructuralmente en condiciones deficitarias para garantizar que alcancen sus puntos de equilibrio
y en ese sentido tener unas empresas cuya operatividad pueda ser financiable. Lograr esto requiere tener una visión estratégica muy clara, tener un plan, una hoja de ruta perfectamente definida y requiere financiamiento, recursos de capital que no necesariamente el Estado venezolano dispone en este momento. Eso quizás nos tenga que llevar a la posibilidad de ir hacia la búsqueda de financiamientos externos con visiones estratégicas quizás a 15, 20 o 30 años, de manera de garantizar unos financiamientos a intereses razonables y probablemente en el marco de ese financiamiento llegar al acuerdo de poder pagarlo con los excedentes que pudiésemos tener en un momento dado, ya sea de bauxita, que podemos lograr que la mina Pijihuao produzca bauxita suficiente para satisfacer la demanda nacional y que haya excedente de bauxita, a través de la exportación de excedentes de alúmina, pudiésemos llegar a que Bauxilum produzca alúmina suficiente para satisfacer la demanda nacional y exportar el excedente. Excedentes de aluminio primario, entre Benalún y Alcasa pudiésemos producir aluminio suficiente para satisfacer la demanda nacional y exportar el excedente, y por supuesto a través de las transformadoras del Estado tratar de exportar con valor agregado, ahora que tenemos un mercado ampliado como es el caso de Mercosur, tratar de exportar la mayor cantidad de rubros posible de manera de garantizar el financiamiento y la operatividad a plena capacidad de estas plantas. Es bueno señalar que Benalún hoy en día es una empresa que está en sobrevida prácticamente en la totalidad de sus instalaciones. Requiere con urgencia una repotenciación, por decir algo, los transforrectificadores, que son el corazón eléctrico de la planta, como les dije. Esta es una planta que depende altamente de la energía eléctrica. Ya tienen 8 años de sobrevida, lo que quiere decir que si esta planta se traza la meta de regresar a niveles de 500, 600, 700 celdas, muy probablemente haya que hacer la inversión de cambiar esos equipos, porque probablemente, como decimos en criollo, no aguantarían la pela si los llevamos a esos niveles. En pocas palabras, Benalún hoy es, desde el punto de vista operativo, una anciana de 60 años y no le podemos pedir que corra como si fuese una muchacha de 20, a menos que estemos dispuestos a hacer las inversiones que hay que hacer. El tema más complejo de manejar en Guayana, más allá de los problemas técnicos, operativos o financieros, que a fin de cuentas todos son problemas que dentro del marco de una adecuada planificación y de una adecuada visión estratégica se pueden resolver, es el tema laboral, la conflictividad laboral, no solo en Benalún, sino en toda la región de Guayana. Son muchos, a mi entender, los factores que allí inciden. Obviamente esta es la ciudad de Venezuela y cuidado si no la ciudad de América Latina, donde tenemos la mayor concentración de clase